Mi familia no me invitó a una cena elegante, pero esperaban que ayudara a poner la mesa y limpiar. En cambio, hice una reserva en mi restaurante favorito y apagué mi teléfono cuando vinieron a buscarme para ayudarme. ¿Vendrás temprano el viernes para poner la mesa como es debido, Audrey?, me preguntó mi madre por teléfono, con voz vivaz y llena de propósito. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído, aturdida por un momento. Espera, ¿qué pasa el viernes? La cena de promoción de Brian, dijo, como si debiera haber sido obvio. Me di cuenta de que al cambiarme el teléfono de oído no estaba invitado. Bueno, claro que no, respondió con tono despectivo. En su mayoría son colegas y amigos de Brian. No encajarías. Sus palabras me dolieron, pero mantuve mi tono neutral. ¿Pero aún quieres que vaya a poner la mesa? Exactamente, dijo, como si acabara de resolver un rompecabezas. Eres muy buena en estas cosas, Audrey. Siempre has tenido ojo para los detalles y no te preocupa quedarte mucho tiempo. Solo ayuda a preparar todo y asegúrate de que esté listo. Nos encargaremos de eso a partir de ahí. Cerré los ojos y dejé que sus palabras se asimilaran. Una vez más, no fui lo suficientemente buena como para ser invitada, pero fui indispensable a la hora de hacer el trabajo pesado. Mi nombre es Audrey y para mi familia, no soy mucho más que una extra de confianza. A la que llaman cuando necesitan a alguien que limpie un desastre o se asegure de que todo esté perfecto para el interminable desfile de logros de Brian. Me han pasado por alto y subestimado durante años, pero oír a mi madre desestimarme de esa manera, como si ni siquiera valiera la pena pretender incluirme, me dolió profundamente. Está bien, dije finalmente. Mi voz se calmó a pesar de la ira que hervía bajo la superficie. ¿A qué hora quieres que esté allí? A las 4 en punto, dijo mi madre alegremente, necesitaremos tiempo para poner la mesa, encender las velas y poner los aperitivos. Ah, ¿y podrías traer algunas servilletas extra? Puede que se nos acaben. Claro, dije, forzando una sonrisa tensa que ella no podía ver. Gracias, Audrey. Me salvaste la vida, añadió antes de colgar, sin siquiera esperar a que me despidiera. Dejé el teléfono y miré por la ventana de mi pequeño apartamento. La frustración aumentaba con cada segundo que pasaba. Me había mudado hace años para escapar de esa dinámica, pero la distancia no parecía importar. Mientras estaba sentada allí, mi teléfono vibró con una notificación. Una aplicación de reservas que no había usado en meses apareció con una sugerencia. Una mesa para una persona en mi restaurante favorito para ese viernes por la noche. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla, dudando solo por un momento antes de presionar reservar. Por una vez, pudieron arreglársela sin mí. El jueves por la tarde, mi teléfono no paraba de sonar. No te olvides de recoger las servilletas extra, decía un mensaje de texto de mi madre. El jefe de Brian traerá a su esposa, así que asegúrate de que la mesa esté perfecta, dijo otro. Cada mensaje me hacía apretar más fuerte el teléfono, mi frustración crecía a cada segundo. Ni siquiera se habían molestado en preguntar si quería ayudar, simplemente asumieron que aparecería como siempre, listo para trabajar detrás de escena. Pero esta vez tenía otros planes. Se suponía que vivir en mi propio apartamento me daría algo de espacio para sus constantes demandas, y en general así fue. Pero cuando se trataba de eventos familiares, no parecía importar dónde vivía ni cuántos kilómetros había entre nosotros. Yo seguía siendo la confiable Audrey, la persona con la que siempre podían contar para hacer las cosas con las que no querían lidiar. Me senté en mi sofá, mirando el correo electrónico de confirmación de mi reserva del viernes por la noche en mi restaurante favorito. Una parte de mí se sentía culpable por haber hecho la reserva. ¿Estuvo mal dejarlos colgados cuando claramente necesitaban ayuda? No, pero luego pensé en todas las veces que dejé todo por ellos, solo para que me descartaran, ignoraran o excluyeran por completo. No se trataba solo de la noche del viernes, se trataba de años de ser ignorada. No, pensé mientras abría mi teléfono para silenciar sus interminables mensajes. Esta vez, pueden resolverlo por sí solos. El viernes por la mañana, mi mamá llamó. Audrey, solo un recordatorio rápido para que estés aquí a las 4, dijo alegremente. Contamos contigo para asegurarnos de que todo esté listo antes de que lleguen los invitados. Dudé un momento y luego dije, no te preocupes, mamá, yo me encargaré. Oh, bien, dijo ella claramente aliviada. Tú siempre sabes cómo hacer las cosas perfectas, no sé qué haríamos sin ti. Sí, respondí suavemente. Lo sé. A medida que avanzaba el día, me preparé, no para ayudar con la cena, sino para mi propia salida nocturna. Me puse mi vestido favorito, me maquillé y agarré mi bolso, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. Cuando cerré la puerta de mi apartamento y salí al aire fresco de la noche, me quité un peso de encima. Por primera vez en años, no estaba poniendo sus necesidades por encima de las mías. Cuando el reloj dio las 7:30, estaba sentado en mi mesa favorita, con una copa de vino en la mano y una sonrisa en el rostro. Dejad que se las arreglen ellos, pensé mientras saboreaba el primer sorbo. Esta noche estaban solos. Mientras me acomodaba en mi asiento en el restaurante, el mundo exterior parecía desvanecerse. El suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el cálido resplandor de las velas me hicieron sentir a gusto de una manera que no había experimentado en años. El camarero se acercó con un menú y sonrió con calidez. Buenas noches, ¿está listo para ordenar? Todavía no, le respondí, pero tomaré una copa de su tinto de la casa para empezar. Él asintió y desapareció en el fondo, dejándome saborear el momento.
De vuelta en casa de mis padres, solo podía imaginar el caos. Mi madre probablemente estaría dando vueltas por la cocina preguntándose por qué no había llegado todavía. Mi padre intentaría calmarla con su habitual respuesta: simplemente llega tarde. Y Brian probablemente asumiría que me había desanimado, porque en su mundo, yo siempre era la persona poco confiable. Pensé en cómo reaccionarían cuando finalmente se dieran cuenta de que no iba a ir. Llegó el vino y tomé un sorbo, dejando que su rico sabor permaneciera en mi lengua. Al mirar alrededor del lugar, vi a otros comensales, algunos riendo con amigos, otros disfrutando de momentos tranquilos a solas. Me di cuenta de que era la primera vez en años que me daba el gusto de algo así. No había recados que hacer, ni mesas que poner, ni exigencias familiares que atender. Por una vez, se trataba solo de mí. Mientras tanto, mi teléfono vibró en mi bolso, pero lo ignoré. Ya sabía que se estaban acumulando los mensajes de texto y los mensajes de voz. ¿Dónde estás, Audrey? Los invitados llegarán en cualquier momento. ¿Por qué no contestas el teléfono? Casi sentí pena por ellos. Casi. Cuando el camarero volvió, pedí un plato que llevaba meses deseando probar, pero nunca había encontrado la ocasión adecuada. Cuando llegó la comida, bellamente presentada y humeante con ricos aromas, no pude evitar sonreír. Así era la libertad, decidir lo que quería, cuando quería, sin que las expectativas de los demás me agobiaran. Cuando llegó el postre, me sentí completamente a gusto. El tiramisú era decadente, el final perfecto para una velada perfecta. Déjenlos que se esfuercen, pensé mientras saboreaba otro bocado. Al final lo entenderían y tal vez, solo tal vez, comenzarían a darse cuenta de lo mucho que me habían dado por sentado. Pero por ahora, ese no era mi problema. En la casa de mis padres, la escena era tal como la había imaginado, y peor. ¿Dónde está?, preguntó mi madre, caminando de un lado a otro en la cocina. Su voz tenía ese tono cortante que siempre tenía cuando las cosas no iban según lo planeado. Dijo que estaría aquí, respondió mi padre. Su tono era medio tranquilizador, medio inseguro. Tal vez se había retrasado. Retrasada, espetó mi madre, levantando las manos en el aire. No es como si Audrey tuviera algo más que hacer. Sabía lo importante que era esta noche. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? Brian entró tranquilamente, ajustándose la corbata con una sonrisa burlona. Honestamente, no sé por qué sigues dependiendo de ella. Siempre ha sido inestable. Flaky, repitió mi padre, levantando una ceja. Ella ha hecho todo por esta familia. Probablemente se olvidó de la hora. ¿Se olvidó? La voz de mi madre sonó estridente ahora. Se suponía que debía haber llegado hace una hora. Las mesas no están puestas, las velas no están encendidas y los aperitivos todavía están en el refrigerador. ¿Qué se supone que debo decirles a nuestros invitados cuando se encuentren con este desastre? Brian se encogió de hombros y sacó su teléfono. No es mi problema. Quizá la próxima vez no pongas toda tu fe en alguien que... Basta, gritó mi padre, silenciándolo. Mientras tanto, yo estaba a mitad de mi postre en el restaurante, felizmente inconsciente del caos. El tiramisú se derritió en mi boca cuando di otro bocado, saboreando las capas de bizcochos de soletilla empapados en café expreso y la crema de mascarpone. Al otro lado de la sala, una pareja celebraba un aniversario y sus risas llenaban el aire. Me sentí bien allí, rodeado de calidez y luz, en lugar de en casa, donde mis esfuerzos habrían sido pasados por alto y no apreciados. Mi teléfono volvió a vibrar, pero ni siquiera lo miré. Esa noche, sus urgencias no eran asunto mío. En la casa, la tensión había llegado a su punto álgido. Mi madre finalmente agarró su teléfono y marcó mi número, con la mano temblando de frustración. La llamada fue directamente al buzón de voz. Me está ignorando, dijo, mirando el teléfono con incredulidad. Brian resopló, te lo dije, no eres de fiar. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo. Basta, Brian, centrémonos en preparar todo. Audrey no está aquí, así que lo resolveremos por nuestra cuenta. Es fácil para ti decirlo, murmuró mi madre, no eres tú quien tiene que explicar este desastre a nuestros invitados. Sonó el timbre y llegaron los primeros invitados, que entraron en una casa que no estaba preparada para nada. Mi madre esbozó una sonrisa, pero yo podía ver, incluso a kilómetros de distancia, que estaba furiosa por dentro. Me la imaginaba mirando el comedor inacabado, las velas apagadas y los aperitivos intactos, maldiciéndome en silencio por no estar allí. Y, por primera vez, no me importó. A medida que avanzaba la noche, me tomé mi tiempo y disfruté de cada momento en el restaurante. El camarero acababa de volver a llenarme la copa de vino cuando decidí echar un vistazo a mi teléfono. La pantalla se iluminó con un aluvión de llamadas perdidas y mensajes de texto. ¿Dónde estás? Están llegando invitados. Todo se está desmoronando. Te necesitamos ahora. Estás siendo muy egoísta, Audrey. Sonreí y volví a dejar el teléfono sin responder. Durante años, dejé todo para ayudarlos. Esta noche podrían arreglársela sin mí. En la casa, la cena se había convertido en un caos apenas contenido. La mesa del comedor estaba puesta, pero le faltaba el toque refinado con el que mi madre había contado. Los cubiertos no combinaban, el mantel estaba arrugado y las velas estaban apagadas en sus candelabros. ¿Por qué no han sacado todavía los aperitivos?, le susurró mi madre a mi padre, que intentaba desesperadamente abrir una botella de vino.
Estoy haciendo lo mejor que puedo, espetó, mientras el sacacorchos se le resbalaba de la mano. Dijiste que te encargarías de los aperitivos. Dije que Audrey se encargaría. Mi madre replicó con voz cortante. Pero ella no está aquí, ¿verdad? Brian, sentado a la cabecera de la mesa con una bebida en la mano, puso los ojos en blanco. Cálmate. A nadie le va a importar el mantel ni nada de eso. ¿Podemos empezar a comer? Brian, esta es tu cena, dijo mi madre, con el rostro enrojecido por la frustración. Al menos podrías fingir que te preocupas por los detalles. Tal vez deberías haber invitado a alguien que realmente supiera cómo organizar una fiesta, murmuró uno de los amigos de Brian en voz baja, lo suficientemente alto para que mi madre lo oyera. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento pareció que iba a explotar. Mientras ellos se apresuraban a salvar la noche, yo disfrutaba de una decadente porción de tarta de queso en mi mesa. Al otro lado de la sala, escuché a una pareja charlando con el camarero sobre sus viajes y describiendo la belleza de la costa de Amalfi. La conversación despertó algo en mí, permitiéndome experimentar más de la vida más allá de la estrecha caja en la que me había encerrado mi familia. Tomé nota mental de añadir los viajes a mi lista de prioridades, junto con seguir priorizando mi felicidad. Mientras la cena se prolongaba, mi teléfono vibró una última vez. Esta vez fue un mensaje de texto de mi papá. Lo sentimos, Audrey. No deberíamos haber asumido que tú te encargarías de todo. ¿Podemos hablar más tarde? Leí el mensaje 2 veces. Mis emociones eran una mezcla de satisfacción y reivindicación. Por primera vez parecía que empezaban a comprender lo que habían dado por sentado. Pero esta noche no se trataba de ellos, se trataba de mí. Dicho esto, apagué el teléfono y le pedí al camarero que me trajera la cuenta. Cuando salí del restaurante, el aire afuera era fresco y silencioso, un contraste agradable con el caos que imaginaba que todavía se estaba desatando en la casa de mis padres. Caminé hacia mi auto, sintiéndome más liviana que en años. Por una vez, no me sentía agobiada por sus exigencias o expectativas. Esta noche me había elegido a mí misma y me sentí increíble. Mientras encendía el motor, mi teléfono volvió a vibrar. Dudé en ignorarlo, pero decidí comprobarlo. Era otro mensaje de mi padre. La cena terminó. Tu mamá está furiosa, pero creo que ahora entiende. ¿Podemos hablar mañana? Por favor. Exhalé lentamente. Una mezcla de emociones se arremolinaba en mi interior. ¿Era un arrepentimiento genuino? ¿O solo otro intento de hacerme volver al papel que siempre habían esperado que desempeñara? Colgué el teléfono sin responder. Esta noche no se trataba de arreglar las cosas con ellos. Se trataba de demostrarme a mí mismo que ya no tenía que vivir bajo su yugo. De vuelta en la casa, las consecuencias de mi ausencia estaban en pleno apogeo. Los invitados se habían ido antes de lo esperado, alegando madrugadas y largos viajes en coche. La cocina era un desastre de platos medio vacíos y copas manchadas de vino, y el mantel, que antes estaba impecable, ahora estaba arrugado y salpicado de manchas. Brian se había retirado a la sala de estar, navegando en su teléfono sin preocuparse por nada del mundo, mientras mi madre estaba de pie en la cocina, mirando con enojo el desastre que tenía frente a ella. Esto no habría sucedido si Audrey hubiera estado aquí, murmuró, arrojando un plato al fregadero. Tal vez, dijo mi padre, apoyándose en la encimera. O tal vez no deberíamos haber esperado que ella se encargara de todo en primer lugar. Ella se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo lentamente, que Audrey ha hecho más por esta familia de lo que cualquiera de nosotros le reconoce, y tal vez sea hora de que empecemos a apreciarla en lugar de darla por sentado. Mi madre abrió la boca para discutir, pero se detuvo y su expresión se suavizó un poco. Cuando llegué a casa, los mensajes habían cesado. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua y me hundí en el sofá, sintiendo una profunda sensación de calma. La noche no había sido perfecta. No era como si una cena fuera a cambiar años de ser ignorada, pero fue un paso. Por primera vez, había establecido un límite y se sentía como el comienzo de algo mejor. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, pensé en el último mensaje de mi padre. Tal vez lo llamaría mañana, pero esa noche me conformé con dejarlos que se quedaran con la idea de cómo era la vida sin que yo tuviera que mantener todo bajo control. Dejé que se dieran cuenta de ello por una vez. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome inusualmente renovada. No recibí una andanada de mensajes ni llamadas perdidas, lo que fue una pequeña pero satisfactoria victoria en sí misma. Preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, mirando la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Por una vez, no había un peso de expectativa sobre mí, ninguna lista de tareas que se esperaba que completara. Me sentí bien, incluso en paz. A media mañana, sonó mi teléfono. Era una llamada de mi padre. Dudé un momento antes de contestar. Hola, papá. Hola, Audrey, dijo, con un tono inusualmente suave. ¿Tienes un minuto? Claro, respondí, manteniendo mi voz neutral. Solo quería disculparme, comenzó. Anoche, no deberíamos haber asumido que dejarías todo para ayudar. Eso no fue justo contigo. Parpadeé, sorprendida por un momento. Mi padre no solía admitir sus errores, especialmente cuando se trataba de dinámicas familiares. Está bien, papá, dije, aunque mi voz tembló un poco. Últimamente me he sentido invisible,
como si solo me valoraran por lo que puedo hacer por los demás. Lo sé, dijo, suspirando profundamente. Tu madre y yo hablamos de ello después de que se fueran los invitados. Nos dimos cuenta de lo mucho que hemos llegado a depender de ti sin reconocer realmente lo mucho que has hecho. Eso significa mucho para mí, admití, con una opresión en el pecho con una mezcla de alivio y emoción. Hablamos unos minutos más antes de colgar. No fue una solución perfecta, pero nos pareció un paso en la dirección correcta. Más tarde ese día, Amanda vino a ver cómo estaba. Ella había sido mi caja de resonancia durante años, siempre dispuesta a ofrecer consejos o una copa de vino cuando las cosas se ponían difíciles. Entonces, dijo, dejándose caer en mi sofá con su habitual estilo dramático. ¿Cómo te fue? ¿La cena se vino abajo sin ti? Más o menos, dije con una sonrisa burlona. ¿Pero la verdadera sorpresa? Mi padre se disculpó. Ella abrió mucho los ojos. ¿En serio? Eso es, inesperado. Cuéntamelo, dije, sacudiendo la cabeza. Creo que finalmente se dieron cuenta de lo mucho que me habían dado por sentado. Bueno, ya era hora, dijo Amanda, levantando una copa imaginaria en un brindis por Audrey, la heroína anónima. A medida que transcurría el día, me di cuenta de que pensaba más en la disculpa de mi padre. No era todo, pero era un comienzo. Decidí enviarle un mensaje de texto esa misma noche. Gracias por la llamada, papá. Fue muy importante para mí. Hablemos más pronto. Su respuesta llegó rápidamente. En cualquier momento, te debemos más que una disculpa. No fue mucho, pero me pareció un punto de inflexión, un cambio pequeño pero significativo en la forma en que mi familia me veía. Esa noche, mientras me acurrucaba en el sofá con un libro, sentí una sensación de calma que no había experimentado en años. Por una vez, no tenía sobre mis hombros el peso de sus expectativas, y me sentí liberado. Tal vez las cosas estaban cambiando, tal vez no. Pero, de todas formas, sabía una cosa con seguridad, nunca más volvería a pasar desapercibida. La semana siguiente, decidí que era hora de tener una conversación en serio con mi madre. La disculpa de mi padre había sido un buen comienzo, pero sabía que ella era la que realmente necesitaba escucharme. La llamé una tarde tranquila. Me contestó al segundo timbre, con la voz tan vivaz como siempre. Audrey, no esperaba que me llamaras. ¿Todo bien? Sí, mamá, dije tranquilamente, pero creo que tenemos que hablar. Hubo una pausa del otro lado. ¿Sobre el viernes? Entre otras cosas, le respondí. Nos reunimos para tomar un café en un pequeño café cerca de su casa. Llegó con un aire un poco a la defensiva. Su postura era rígida mientras se sentaba frente a mí. Tu padre dijo que estabas molesto. Ella comenzó a saltarse cualquier cortesía. No estaba simplemente molesta, dije, yendo directamente al grano. Estaba herida, mamá. He pasado años haciendo todo por esta familia, ayudando en eventos, limpiando desastres, haciendo recados, y es como si nada de eso importara a menos que beneficie a Brian. Ella abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Déjame terminar. Ni siquiera me invitaste a la cena. Solo esperabas que yo pusiera la mesa, me encargara de los detalles y desapareciera cuando llegaran los invitados. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Su expresión se suavizó y dejó escapar un profundo suspiro. Audrey, no fue intencional. Siempre hemos contado contigo para que nos ayudes porque eres muy confiable. Nunca te quejas. Ese es el problema, dije. Nunca me quejé porque me criaron para creer que no me correspondía hacerlo. Pero no soy solo confiable, mamá. Soy tu hija y merezco que me traten como si fuera importante, no solo por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Bajó la mirada hacia su café, revolviéndolo distraídamente. Tienes razón, dijo finalmente. Hemos sido injustos contigo. No me di cuenta de lo mucho que te estábamos pidiendo sin darte nada a cambio. Asentí y sentí que se me quitaba un peso del pecho. No digo que no ayudaré cuando sea necesario, pero ya no quiero que me des por sentado. A partir de ahora, voy a poner límites. La conversación terminó de una manera sorprendentemente positiva. Mi madre se disculpó sinceramente y, aunque sabía que el cambio no se produciría de la noche a la mañana, sentí un atisbo de esperanza. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Mis padres empezaron a incluirme en más decisiones y a pedirme mi opinión en lugar de dar por sentado que yo me ocuparía de todo. Brian, como era de esperar, se mantuvo indiferente, pero yo no necesitaba su validación para saber lo que valía. Un sábado pasé por casa para cenar, esta vez con una invitación de verdad. Mi madre me saludó con calidez y me di cuenta de inmediato de que la mesa ya estaba puesta.
No te preocupes, me dijo con una pequeña sonrisa. Ya lo tenemos todo bajo control esta noche. Estás aquí como invitado. Le devolví la sonrisa, sintiendo una conexión rara pero genuina. Por primera vez, sentí que me veía no como una ayudante, sino como una igual. Las semanas siguientes fueron como una revolución silenciosa en mi vida. Los cambios no fueron dramáticos. No hubo grandes disculpas ni declaraciones generales, pero eran reales y podía sentirlas en los pequeños detalles. Cuando mi madre me enviaba un mensaje de texto, no era con una lista de exigencias, sino con preguntas genuinas sobre cómo estaba. Mi padre llamaba para saber cómo estaba, no para pedir ayuda, e incluso Brian, aunque seguía tan ensimismado como siempre, parecía andar con un poco más de cuidado a mi alrededor. Una noche, me senté en mi sala de estar y miré las fotos de la cena que mi madre finalmente había compartido. La mesa estaba puesta al azar y era difícil no ver los cubiertos desparejados. Por un momento, pensé en cómo lo habría hecho perfecto. Los vasos lustrados, las servilletas dobladas con cuidado, las velas encendidas. Pero entonces sonreí y me di cuenta de algo importante. Ya no era mi trabajo hacer que todo fuera perfecto para ellos. Se las habían arreglado de forma imperfecta y habían aprendido lo que se siente al depender de sí mismos. Amanda llegó unos días después, armada con comida para llevar y su habitual estilo dramático. ¿Cómo es la vida de una reina que pone límites?, preguntó mientras comía un paquete de fideos. Sorprendentemente bueno, dije riendo. Pero es extraño, ahora que no estoy constantemente corriendo para buscarlos, tengo mucho más tiempo para mí. Imagínate, bromeó ella, levantando una ceja. ¿Qué vas a hacer con toda esta nueva libertad? He estado pensando en ello, dije, recostándome en el sofá. Tal vez haga ese viaje del que siempre he hablado. Grecia, Italia, algún lugar cálido y lejano. Amanda sonrió. Esa es la Audrey que quiero ver. Más tarde esa noche, mientras limpiaba los envases vacíos de comida para llevar, sentí una sensación de calma que no había experimentado en años. La versión de mí que se hubiera esforzado al máximo para hacer felices a los demás había desaparecido. Esta nueva versión, la que sabía decir no, la que sabía priorizarse, había llegado para quedarse. Y se sentía bien. Unas semanas después, recibí otro mensaje de texto de mi madre. Estamos planeando una reunión familiar el mes que viene. ¿Te gustaría venir como invitada? Leí el mensaje 2 veces, sorprendida por la redacción. No había ninguna suposición, ninguna expectativa, solo una invitación. Lo pensé un momento antes de responder. Me encantaría. Gracias por preguntar. Cuando llegó el día de la reunión, entré a la casa de mis padres sintiéndome más liviana que nunca. Mi madre me recibió con calidez en la puerta y me dio un abrazo que parecía sincero. Todo está listo, dijo con una sonrisa. Pasen y relájense, nos alegra mucho que hayan podido venir. La mesa del comedor estaba puesta, no perfectamente, pero lo suficientemente bien, y el olor a pollo asado llenaba el aire. Mi padre estaba en la cocina sacando aperitivos del horno, mientras Brian estaba tumbado en el sofá charlando con otros invitados. Por una vez, no andaba corriendo de un lado a otro, intentando que todo fuera perfecto. A medida que avanzaba la velada, me encontré disfrutando de la reunión como nunca antes. Me reí con mi padre por una historia tonta de mi infancia, compartí una copa de vino con mi madre e incluso intercambié algunas palabras cordiales con Brian. No fue perfecto, pero no tenía por qué serlo. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a mi madre a traer el postre, ella me dio una sonrisa de agradecimiento. Me alegro mucho de que hayas venido esta noche, dijo en voz baja. Es agradable tenerte aquí, tal como eres. Las palabras me tomaron por sorpresa, pero me di cuenta de que lo decía en serio. Gracias, mamá, dije, sintiendo un calor que no había sentido en años. Cuando salí de casa esa noche, el aire era fresco y silencioso. Mientras conducía de regreso a mi departamento, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. Mi familia no era perfecta y probablemente nunca lo sería, pero lo intentaban. Por primera vez, sentí que realmente me veían, no solo como alguien en quien podían confiar, sino como una persona con sus propias necesidades y límites. Y, por primera vez,
Sentí que también podía verme a mí misma con claridad. De regreso a casa, me acurruqué en el sofá con un libro y me sentí profundamente satisfecha. La versión de mí que había abandonado la cena hacía semanas todavía estaba allí, más fuerte, más segura y finalmente libre para vivir la vida a su manera. Esto era solo el comienzo.